Ahora Ahí está, sí. perfecto. Sí, porque arriba tiene... Bueno. Entonces le decía que tomé estas frases del Sistema Nacional de Encriptación, que la verdad es un lindo manual, si se quiere decir así, que cuenta la historia de las residencias del equipo de salud en la Argentina, y las normativas, las guías y los estándares. Entonces, las residencias se distingue por la posibilidad de la práctica intensiva e inmersión en el medio hospitalario. No solo profundiza en un área de conocimiento, sino que aprende el desarrollo del trabajo real. Y finalmente, la formación en la apropiación de las prácticas de cada especialidad, sus conocimientos, sus códigos y los propios de las instituciones de la salud. Quiere decir que no solo, o sea, una gran fortaleza de las residencias es la práctica, es decir, para mí el conocimiento aplicado en el contexto de la práctica. Y esa es la gran ventaja y la gran característica de un residente, ¿no? Que no está para sacar trabajo o que no está solo para ver trabajo, sino que el conocimiento aplicado a la práctica diaria. Bueno, quise hacer de esta forma esquemática para ver, visualizar, por lo menos desde mi opinión, a la residencia, a nuestra residencia. Entonces puse 4 pilares. Estos pilares de nuestra residencia están formados, uno por la organización jerárquica, la estructura propia de nuestra residencia, el programa de residencia, el reglamento y finalmente la acreditación. Estos 4 pilares para mí entonces están sostenidos por los residentes, también por los ex residentes, los instructores y los centros formadores. Esta es la base de nuestra residencia. Sin residente obviamente no hay residencia. Y finalmente entonces como techo de nuestra residencia, yo puse sobre todo nuestra carrera, nuestra profesión bioquímica y finalmente que todos aspiramos a la especialidad. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pilares. Primero, en la organización jerárquica. Vamos a ver que nosotros tenemos como autoridades incluidos dentro del programa, las autoridades académicas, ¿no? Que está formado por la decana de FACENA, la directora de carrera de bioquímica y la comisión asesora de residencia de bioquímica. Entonces, necesitamos, digamos, esta pata académica que es la que avala y aprueba nuestro programa. Y finalmente es la que nos da también un certificado de que nosotros desarrollamos la residencia. Por el otro lado vamos a tener cuáles son nuestras autoridades dentro del Ministerio de Salud Pública. Tenemos dentro del Ministerio de Salud Pública la Dirección de Desarrollo del Capital Humano. La Dirección de Desarrollo del Capital Humano es la dirección que tiene a cargo todas las residencias, es decir, no solo la nuestra, sino todas las residencias de medicina de la provincia del Chaco. Y nuestras autoridades, por decir, ejecutivas van a ser dirección de laboratorio, es decir, nosotros dependemos de dirección de laboratorios, así como por ejemplo, las residencias del Perrando dependen directamente del Hospital Perrando, las del pediátrico. Nosotros dependemos de la Dirección de Laboratorios de Salud Pública del Chaco, cuya directora, como los R1 ya la conocieron, es la doctora Graciela Usalizaga. Finalmente, dentro de la Dirección de Laboratorios, ¿sí?, tenemos a una jefa de docencia, ¿sí? Nuestra jefa de docencia de Dirección de Laboratorios es la doctora Clelia Inocente. Después, al estar dentro, como base docente, dentro del Laboratorio Central de Salud Pública, tenemos a nuestra jefa de docencia e investigación del Laboratorio Central, que es Noelia, ¿no? Nuestra jefa de docencia. Y finalmente viene el jefe de residentes. Tanto en la jefa de docencia de dirección del laboratorio como la jefa de docencia del laboratorio central, podemos decir que están a cargo de la coordinación de nuestra residencia. Y nuestra base docente y sede física es entonces el Laboratorio Central de Salud Pública. Entonces,
de esta forma está organizada nuestra estructura jerárquica, ¿sí? Bueno, seguimos con el segundo pilar de nuestra residencia, que yo puse el programa de residencia. Nuestro programa de residencia figura como programa de residencia especialidad bioquímica clínica. Fue aprobado por FACENA y el programa más actual en vigencia es del año 2015, ¿sí? Es un programa bastante actualizado porque en una de las reuniones con jefes de residentes del Hospital Perrando, por ejemplo, contaba que el programa de residencia de ginecología era del año 79, o sea, muy viejito. Y hacía insistencia de que hay que actualizar los programas. Como sabemos, nuestro programa está en proceso de actualización y la verdad que sí es necesario cada un periodo de tiempo actualizar. No solo por los conocimientos, el temario de cada rotación, sino que también a través del tiempo va cambiando la dinámica de la rotación, de las rotaciones. Bueno, yo quise poner acá la definición de un programa. Yo cuando ingresé a la facultad decían programa, yo pensé que el programa era simplemente un temario, ¿sí? Una lista de temas por unidades que uno la usaba para estudiar, pero la verdad es que el programa es un documento muy importante para la residencia y esta es la definición, ¿sí? Textual. Y no solo está contemplado los temarios, por decir de una forma, sino que también todas las actividades, los objetivos, los propósitos, ¿sí? Y el contenido. Es decir, que es el programa, nuestro programa es el que le da organización a todas nuestras actividades, ¿sí? Bueno, también dentro del programa, ¿sí? Javier, ¿puedo Sí, hacerte sí, una sí, sí, acotación sí, sí, importante? La sí, anterior que terminás de decir el programa, sí, cuando están evaluando ustedes ahora actualizar el programa, un detalle que aprendimos en el contexto de relacionarnos con Buenos Aires, con el Ministerio de Salud de Nación, el sistema de acreditación de residencia, reconocimiento de especialidades, etcétera, sí. porque ahí hay una comisión asesora que evalúa las residencias para categorizarlas, acreditarlas. Ellos miran mucho que este programa tenga mucha coherencia con el marco de referencia de cada especialidad. Es decir, cuando ellos dicen, esta residencia está en condiciones de ser reconocida nacionalmente como especialidad, miran en detalle que el programa cumpla el 100% de lo que está en el marco. Por darse un ejemplo cortito, en nuestro programa anterior, endocrinología era optativa. Sí. Cuando leímos el marco de referencia, como la especialidad dice bioquímica clínica general, entonces, bueno, tienen que estar todas. Inmediatamente en el programa nuevo pasó a ser obligatoria. Perfecto. Eso nomás. Bien, gracias. Bueno, como decía, dentro de nuestro programa figura el perfil del egresado, es decir, cómo nosotros deberíamos llegar al final de nuestra residencia. Y resalté, por ejemplo, que al final de nuestra formación deberíamos ejercer la profesión bioquímica con ética, sensibilidad social y destinando nuestras capacidades a la resolución de los problemas sanitarios. Y acá enumera nuestro perfil con las siguientes competencias. No vamos a leer una a una, sino que está puesto, y si leemos todas, está orientado básicamente al manejo del laboratorio de los 3 niveles de complejidad, ¿sí? El nivel 1, 2 y 3. Al manejo, a la organización y a la gestión de estos tres niveles de complejidad del laboratorio. Y orientado también al trabajo en equipo con la red de laboratorios de la provincia del Chaco, es decir, una orientación netamente al trabajo en salud pública. Bueno, ¿cuál es la característica de nuestra residencia? Es decir, nuestro régimen de formación y la carga horaria que figura en nuestro programa, que es como sabemos, está configurado dentro de una beca de capacitación con 44 horas de dedicación exclusiva. Importante conocer nuestra carga horaria, es decir,
cuánto tiempo nosotros estamos dentro de la residencia, porque es una de las grandes fortalezas en las residencias comparado con otras formas de formación de posgrado, en horas prácticas, digamos. Vamos a ver entonces que nuestra residencia es una residencia básica de 3 años y la carga horaria total al finalizar nuestra residencia es de 8.064 horas de práctica, ¿sí? Y ahí tenemos el cálculo por año, ¿sí? Esto es de suma importancia, ¿sí? A la hora de mirar otras formas de formación de posgrado. Acá tenemos cómo figura las rotaciones en nuestro programa y cuáles son las rotaciones. Si ustedes se fijan, hay rotaciones, las que no están en color azul, marcadores tumorales, monitoreo de drogas, ¿sí? Que en la actualidad no se llevan a cabo, ¿sí? Y están juntas, por ejemplo, acá tenemos hematología, hemostasia e inmunología, es decir, no están separadas como nosotros nos manejamos en el cronograma. Esta es una de las cuestiones también que a la hora de actualizar el programa deberemos tener en cuenta, ¿sí? De cuáles rotaciones actualmente la estamos llevando a cabo. Pero básicamente en su totalidad son las que hoy en día las realizamos. Y la carga en semanas, ¿sí? La cantidad en semanas de cada rotación. Finalmente, por año, la carga horaria total en los 3 años calculado en semanas son 144 semanas. Una cuestión importante que está bien pensada para mí cuando hicieron el programa es que debajo de este cuadrito figura, ¿sí? La siguiente aclaración. Dada la dinámica de crecimiento de servicios de laboratorio y los cambios en el contexto donde deberá desempeñarse el residente, se pueden modificar, ¿sí? Las rotaciones hasta en un 20% y también incorporar otras o reducir hasta un 20%, ¿sí? Esto es muy importante porque vimos hoy, sobre todo ahora en la pandemia, cómo debíamos ajustar las rotaciones al tiempo que tenemos. Y principalmente que podemos manejar, tener ese margen de movilidad en cuanto al tiempo de las rotaciones. O sea, está contemplado dentro de nuestro programa. Bueno, otras cuestiones que figuran en nuestro programa, importantísimas y que da para la lectura de los R1 principalmente, son, por cada año tenemos nuestros objetivos generales. Tenemos el contenido específico también para cada año y figura un temario de los contenidos transversales. Esto es importante porque para cada año nosotros tenemos que estar en conocimiento de cuáles son los objetivos a los cuales hay que llegar, ¿sí? Y cuál es el contenido que yo tengo que adquirir en cada año. Bueno, en cuanto a los sistemas o a las herramientas de evaluación, vamos a tener dentro del recuadro rojo son las que actualmente se llevan a cabo. Fíjense que tiene cuál es el objetivo de la evaluación, el instrumento de la evaluación y quién va a llevar a cabo esa evaluación. La observación sistémica, fíjense, actitud, la parte actitudinal, actividades cognitivas, vamos a tener observación sistemática, las planillas de valoración. Acá adentro tenemos la famosa planilla de valoración de desempeño que se lleva a cabo para cada rotación. En cuanto a la asistencia, nosotros tenemos nuestra planilla de asistencia, ¿sí? Que la controlo yo. Después vamos a ver los ateneos. Los ateneos, otro instrumento de evaluación, y para evaluar los ateneos tenemos las rúbricas, ¿no? que estamos implementando. Después vamos a ver que tenemos en el cuadro de abajo, ¿sí? El examen parcial y finalmente el examen anual teórico práctico, ¿sí? Nosotros tenemos, como ustedes saben, para cada rotación un examen parcial, teórico, que puede ser teórico o ambos, teórico y práctico, al finalizar cada rotación. Y el examen parcial anual es el que todavía está pendiente, digamos, de llevarse a cabo. Considerando, ¿por qué no se lleva a cabo? Considerando que nosotros tenemos un examen final en cada rotación, ¿sí?
Bueno, pasamos entonces al tercer pilar de la residencia, que son la parte reglamentaria, ¿sí? Los reglamentos. Vamos a empezar entonces con los reglamentos que más, digamos, más jerarquía tienen, que es la ley. Esta ley nacional 22.127, que fue aprobada en el año 79, y es la ley madre, por decir una forma, porque crea el Sistema Nacional de Residencia de Salud Pública de la Nación, es decir, de la Argentina, ¿sí? Esta ley va a figurar en nuestro programa y es la ley madre de las residencias. En el año, fíjense el año que tiene, 1979. Y también en nuestro programa figura otra ley nacional de creación de la residencia de bioquímica clínica, que es más anterior, del año 76. Yo creo que esta ley ya no está vigente porque tiene un reglamento y tiene distintas características para la residencia en bioquímica, pero es un antecedente de una residencia, de la residencia en bioquímica. Bueno, a partir entonces de esa ley nacional madre, vamos a ver, tenemos la ley provincial número 5086, que fue aprobada en el año 2002. El artículo 1 de esta ley crea el régimen de formación y capacitación de los recursos humanos en salud pública de la provincia del Chaco. Actualmente esta ley, o sea, todas las leyes, creo que el año pasado, las leyes cambiaron de denominación, o sea, hicieron un nuevo, el Poder Legislativo del Chaco hizo un nuevo nomenclador para las leyes, y entonces esta ley que nosotros la conocíamos, la 5086, ahora la denominación actual es, la L es de ley, y 1215, G, y la G corresponde al área o al ministerio de cual pertenece la ley. En este caso la letra G es Ministerio de Salud, ¿sí? Para cada ministerio, para turismo, para educación, hay una letra. Esto es la denominación actual de la ley, puede decirse de la ley madre de las residencias en la provincia del Chaco. Vamos a ver entonces que crea, como dijimos, el régimen de formación y capacitación de los recursos humanos en salud pública de la provincia del Chaco. ¿Qué es este régimen? No es otra cosa más definido por el artículo 2 de esta ley, que es el sistema por el cual los profesionales, los técnicos, los auxiliares pueden participar de actividades de formación y capacitación. Remarqué ahí que siempre bajo condiciones de programación, de supervisión y de evaluación, ¿sí? En esto consiste el régimen de formación y capacitación. Bueno, para seguir entonces el artículo 2 de esta ley, acá define el artículo 3, define, ¿sí?, las modalidades de formación. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Dónde están? 5 modalidades de formación y capacitación. Tenemos los programas de residencia de salud, los programas de concurrencia, becarios, rotaciones o pasantías, consultor o investigación. Importantísimo esta ley que defina qué es en cada una de estas modalidades, ¿sí? Y le da las características, donde nosotros estaremos dentro de lo que es residencia de salud pública. Ustedes van a escuchar por ahí, dice, vos sos pasante, vos sos, ¿sí? O hay concurrencias sobre todo en medicina hay algunos concurrentes, están enmarcadas dentro de esta ley y cada una tiene su característica. Para el programa de residencia de salud vamos a tener las residencias de salud, dos tipos, fáciles, ¿no? Remuneradas y las honorarias. Las características de cada una es la de salud, las remuneradas tenemos, que son a tiempo completo, es decir, dedicación exclusiva, prohíbe el ejercicio de toda actividad pública o privada, ¿sí?, o ya sea rentada o no, excepto la docencia. Y eso le voy a preguntar, profe, lo de docencia, que ¿hasta cuántas horas nosotros podemos ejercer la docencia? Profe. Sí, estoy acá, estaba conectando el audio, hasta 10 horas por semana. 10 horas por semana. ¿Y eso dónde figura la cantidad? Si no me engaña la memoria, dentro del decreto reglamentario 1310, que seguramente vos lo vas a explicar a continuación, Sí, pero que es no. el que detalla de las 5 opciones que mostraste,
Para las residencias se detalla bastante en el decreto 1310. Sí, pero hay, las horas no las tiene, la cantidad de horas. No pone. O se me pasó, sí. Y bueno, entonces no te sé decir en qué otro lugar, pero siempre se aplicó hasta 10 horas por semana, 10 horas por semana. equivalente a una dedicación simple, digamos, Perfecto. equiparando a lo que es en otras reglamentaciones. En el ejercicio de cualquier lugar donde vos tengas una dedicación exclusiva, vas a poder tener otra actividad hasta 10 horas semanales. Perfecto, sí. Bueno, esa tarea para mí, para investigar bien dónde está. Sí. Bueno, lo importante es dos cosas, ¿no? Una, que nosotros no podemos dedicarnos a otra actividad ni pública ni privada, y sí tenemos la excepción de 10 horas de docencia semanales, ¿no? Y el carácter de nuestra residencia es del tipo, entonces, como dijimos hoy, beca de capacitación. A ver. Beca de capacitación. Y la residencia de salud honoraria tiene la diferencia de que también es a tiempo completo, pero no es de dedicación exclusiva, ¿sí? Pero debe seguir tener un programa, igual programa, tener requisito y duración de las mismas residencias, y finalmente es de carácter obviamente voluntario y ad honorem. No conozco ningún residente de esta clase, pero figura, digamos, lo bueno que figura y que puede llevarse a cabo. Te acoto ahí en mi experiencia, Sí. yo la vi, las Ajá. residencias honorarias la vi en el pediátrico, en el Hospital de Niños de Pediatría, cuando estaba en el edificio por la Juan B. Justo, ¿no es cierto? Sí. Y en principio apareció como una buena opción para aquel médico que no podía estar con la dedicación así exclusiva y tenía su consultorio, tenía una actividad en el privado, entonces elegía el sistema de concurrencia y entonces hacía 5 años y en teoría iba a hacer el mismo programa, requisitos y duración de la residencia remunerada. Y se le Perfecto. llamaba concurrencia y había todo un programa. Pero en la realidad fue que nunca pudieron solucionar el problema que a la siesta ya no estaba. Cumplía hasta la 1 y ahí se iba. De Claro. 6, de 7, de la hora que sea hasta la 1, tenía menos cantidad de guardias, tenía menos carga de preparación de Sí. ateneos y no estaba a la siesta en los ateneos. Entonces, la verdad que por más que se quede 5 años, la formación académica no era para nada la misma. Y después, cuando querían pedir el reconocimiento, los que habían terminado los 5 años, tanto Fiscalización Sanitaria como Ministerio de Salud no se lo reconocían. Conclusión, se fabricó un problema. Perfecto. Así que Bien. para los que están escuchando, en lo que yo he visto de pediatría, es abrir un problema. En Claro. realidad, problemas tenemos para elegir, no Sí. hay por qué abrir uno más. Bien. Bueno, seguimos con nuestra ley, el artículo 4 de esta ley en 1215. Quise remarcar en cuál es nuestra relación, digamos, en calidad de beca. Vimos que estamos en calidad de beca de formación, de capacitación, y vemos que dice: no generan otro vínculo que el educativo y no importara relación jurídica laboral con el Estado provincial o organismo público, donde efectúe la actividad de formación o capacitación. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos becarios y no tenemos un vínculo laboral, es decir, que los derechos del trabajador que está en planta o con contrato no corre para nosotros, es decir, esos derechos no estarían siendo aplicados sobre nosotros. Esto van a ver si leen esta ley, lo remarca, siempre remarca, digamos, cuál es este vínculo. O sea, varias veces se repite que el vínculo es meramente educativo, para tenerlo en cuenta nomás. Vamos a ver entonces que la ley, dentro de la ley 5086, ¿sí? Ahora 1215, figura la reglamentación parcial de esa ley con el decreto 1310 del año 2003. ¿Sí? Acuérdense que toda ley, para aplicarse, debe estar reglamentada. Y la reglamentación, en este caso de la ley en 1215, es el decreto 1310 del año 2003. Este también es un decreto importante, digamos,
en que lo tengamos siempre a mano o lo leamos un par de veces, porque es donde se sienta nuestras funciones, ¿sí? Nuestros derechos, varias cuestiones. Está constituido por 2 anexos ese decreto. El primer anexo que genera o crea una comisión asesora provincial, ahí tenemos cuál es la función de esa comisión, ¿eh? La describe, quiénes son los integrantes, ¿sí? Y para qué está esa comisión. Es un órgano, como ustedes ven ahí, un órgano de consulta y asesoría a la cual se puede recurrir, ¿sí? A consultar distintas cuestiones de la residencia. Ay, perdón. Y finalmente, el anexo 2 del decreto es donde figura lo respecto al programa de residencia de salud. Tenemos, por ejemplo, el artículo 4 de este anexo, cuál es la organización general de una residencia, de la residencia de salud. Serán responsables y competentes en la organización, funcionamiento y supervisión de los programas de residencia de salud, ¿sí? En los distintos niveles, a la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación. ¿Se acuerda cuando veían las jerarquías o la estructura de las autoridades de nuestra residencia? Siempre Dirección de Recursos Humanos y Capacitación es la que, podríamos decir, gobierna sobre las residencias. B, y sobre ella vamos a tener el ministerio, o sea, la ministra. B, la dirección del hospital. En este caso, nosotros es dirección de laboratorio y el área de docencia e investigación, o sea, nuestra jefa de docencia de la dirección de laboratorio. La jefatura de servicio, en este caso podemos decir la jefatura de docencia del laboratorio central, y B, los instructores y el jefe de residente. Ese establece el organigrama de las autoridades de la residencia, de una residencia de salud. Javier, Sí. Quiero hacer una acotación en esa que terminás de decir. Sí. También en la experiencia que yo pude ver en las residencias médicas respecto a la nuestra, eso último que terminás de mostrar le da una ventaja, porque vos trabajás específicamente. En lugar de la dirección del hospital, es dirección de laboratorio. Ya maneja estrictamente competencias de bioquímica del laboratorio, porque es una bioquímica. Sí. Y después la dirección de docencia, que depende de dirección de laboratorio, es específicamente para actividades de docencia, donde la residencia es una de las principales formas de capacitación que organizan. Sí. Y en lugar del jefe de servicio, vos tenés en este cargo Noelia Gurú como jefa de docencia de la sede Resistencia, y después lo mismo en la sede San Peña. Exacto. Es alguien específico, no es el jefe de servicio. Ustedes imagínense un jefe de servicio de ginecología que le vienen a plantear que tienen un problema con los ateneos o que quieren empezar a evaluar los ateneos con un sistema de rúbricas. El jefe del servicio está con 25 problemas de ese día en la cabeza. Claro. No tiene el marco para dedicarse con el tiempo que se necesita. ¿Se entiende? Es una ventaja, ¿no? Es difícil explicarlo en poco tiempo, pero créanme que esta diferencia hace un punto a favor en el esquema nuestro. Sí. Bien. Bueno, seguimos con el decreto. Tenemos en el artículo 4, hace referencia entonces al concurso, es decir, al ingreso, de cómo ingresa, las características, y sobre todo dice que de acuerdo a normas reglamentarias para el concurso de residencia de salud de la provincia del Nordeste argentino. ¿Por qué? Porque está sujeto a la Facultad de Medicina. ¿Sí? Esto también vemos que con el examen único se modificó estos criterios de ingreso. El artículo 5, vamos a ver, ¿sí? Vuelve a remarcar, ¿sí? Lo que vimos, que somos tiempo completo, dedicación exclusiva, y la expresa prohibición de ejercer toda otra actividad pública o privada. Es decir, vuelve a remarcar lo mismo que hoy hablábamos, ya sea una actividad pública o privada, rentada o no, y otra vez con la excepción de la docencia, ¿sí? El artículo 6, como le decía, otra vez remarca cuál es el vínculo, ¿sí?
¿cuál es el vínculo que tenemos con el vínculo contractual? Y los honorarios corresponden al coordinador docente. Bueno, esto habla de que nosotros debemos percibir, digamos, en nuestra beca. El carácter de nuestro sueldo, por decir una forma, es beca de capacitación. En cuanto a las licencias, ¿sí? Esto también figura en este decreto. No nos vamos a detener mucho acá, ¿por qué? Porque para este decreto 1310, ¿sí? Que reglamenta la ley 1215, en el año 2017 tenemos otro decreto que es el 8, que lo vamos a ver más adelante, el 835. El decreto 835 del año 2017 modifica, ¿sí? A este decreto en varios puntos que lo vamos a ver, y uno de ellos son las licencias. ¿Qué son nuestras licencias? Las licencias que ya conocemos, que son la anual, ¿sí? 21 días de corrido, 3 semanas, y la licencia de invierno por 7 días. Y después en este decreto figura así textualmente los otros motivos de licencia, que es motivos de salud, maternidad, matrimonio y razones particulares. No aclara más nada, sobre todo en cuanto a tiempo. Sí, lo que aclara es que estas licencias se toman según reglamentación, ¿sí? Según la reglamentación vigente, no figura más nada. Bueno, vamos a ver el artículo 9. Es siempre importante remarcar que el residente egresado, ¿sí? Está obligado, si es de carácter obligatorio, siempre y cuando la provincia lo exija, a prestar servicio durante un año, ¿sí? A partir de la finalización de la residencia. Eso es lo que nosotros siempre comentamos. Nosotros son 3 años más un año de contrato, siempre que la provincia lo exija. Casi siempre se da, digamos, siempre terminamos la residencia y seguimos con un contrato. Ese contrato, como viene, uno queda en la jefatura de la residencia y el otro tiene otro destino, ¿sí? Tenemos entonces dentro de este del anexo 2 del decreto, ¿sí? Un apéndice. Este apéndice entonces es podemos decir, una reglamentación, ¿sí? Un reglamento de la residencia de salud que está aprobado por la Facultad de Medicina. Fíjense acá, resolución 1700 año 2001. Es decir, que este decreto, el 1310, toma como reglamento general para la residencia de salud esta resolución, ¿sí? Este reglamento de la Facultad de Medicina. Es decir, está hecho pensando en una residencia de medicina. Vamos a ver que está formado por 10 capítulos, ¿sí? Definiciones y objetivos de la duración de la residencia, el modo de ingreso, cómo promocionamos anualmente, cómo ocurre la supervisión, la certificación que da la facultad, el régimen administrativo, los profesionales, es decir, del profesional residente, donde figura, ¿sí? En el capítulo 8 figura cuáles son nuestras obligaciones como residentes, después cuáles son las obligaciones del jefe de la residencia y finalmente también las características y las obligaciones de los instructores de la residencia. Esto hay que tener en cuenta que está hecho para una residencia de medicina, ¿sí? Por lo cual siempre los reglamentos que nosotros utilizamos tenemos que adaptarlos. Pasamos entonces a una resolución nacional a nivel del Ministerio de Salud Nacional del año 2015, que también es muy importante. Vamos a ver por qué. Donde yo les comenté que el decreto 1310 toma como reglamento general para la residencia el reglamento de la Facultad de Medicina. En este caso, ¿sí? A nivel nacional se forma o se crea, ¿sí? Un reglamento básico para el Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud. Fíjense que ya cambian, ya no es más residencia de medicina, sino del equipo de salud. Y prácticamente tiene 5 años, desde el 2015. Esto tomé del decreto 195, resolución ministerial del Ministerio de Salud de la Nación, los considerando de esta resolución, que me pareció interesante, y remarqué con color naranja.
fíjense, centralizar en el residente como sujeto de derecho. Hoy les decía entonces que remarcaba esto lo del vínculo, del vínculo que tenemos con el Estado provincial, es del tipo de beca, nada más, es un vínculo educativo y no laboral. Acá lo que nos está diciendo entonces es que el residente también es una figura y que tiene sus derechos, ¿no? Que tiene sus derechos. Esto es un gran avance y se dio hace 5 años. También vamos a tener, por ejemplo, por eso le decía, no vamos a hacer mucho hincapié en las licencias, porque acá toma las licencias, la extensión de las licencias relativas al embarazo, por ejemplo, al parto, al puerperio, ¿sí? Que anteriormente eran bastante, nos comentaba el profe, que por ahí cuando era mamá una persona se complicaba bastante después para cumplimentar las rotaciones y el porcentaje de asistencias. También tiene en cuenta esta reglamentación nacional de residencias las horas postguardia. En nuestro caso fue muy bueno, o sea, nosotros no sufrimos la parte de las guardias y de los descansos postguardia, pero sí, en medicina sí, como sabemos todos, ¿no? Que en medicina sí, los residentes de medicina sufren la parte de las guardias y el descanso por guardia. Es decir, que acá está reconociendo de manera explícita que se debe considerar el límite, es decir, el número de guardias, es decir, las horas de guardia y el descanso postguardia. Y finalmente, que integrar a las residencias al nuevo reglamento del examen único. Nosotros, desde el año pasado, ¿sí? Estamos dentro del examen único. Bueno, importante entonces, el artículo 1 aprueba el reglamento básico general para todo el Sistema Nacional de Residencia del Equipo de Salud, que está como parte, como anexo 1, ¿sí? El reglamento. Después tenemos, dentro de ese reglamento, de ese anexo, vamos a tener el capítulo 1 de las residencias, donde vuelve a definir cuáles son las residencias y las modalidades de dictado de las residencias. La nuestra, como hoy dijimos, la nuestra es una residencia básica. Acuérdense que están las postbásicas también. A ver, voy a leer el chat. Bueno, el capítulo 2, las características generales de las residencias. Y remarqué acá lo que tomaban los considerando guardias y descanso de posguardia. Fíjense que aclara el número de guardias, ¿sí? No está remarcado en negrita. No podrá exceder el máximo de 2 guardias semanales de hasta 12 horas de cada una, con intervalo entre las mismas no menor a 48 horas. ¿Sí? Como nosotros sabemos, nuestras guardias están establecidas por 12 horas semanales, dividida en 6 horas, ¿sí? En 2 días distintos. Y finalmente tenemos el descanso mínimo, sobre todo el descanso postguardia está dado para las guardias nocturnas. Y, o sea, considerar 6 horas de descanso postguardia efectiva, es decir, no que vos vayas y sigas trabajando, sino que sean efectivas, que descanses, y esas 6 horas de guardia sean computadas dentro de la carga horaria diaria, ¿sí? Esto es de suma importancia porque la reglamentación anterior no tenía en cuenta estos detalles, que siempre generaron, por lo menos en medicina, siempre son causa de problemas. Entonces, aporta o explicita el tema de las guardias y del descanso de posguardia. Javier, ¿Sí? ahí quiero hacer una acotación. Sí. Yo pude participar en la Comisión Nacional Asesora de Residencias del Ministerio de Salud de Nación unos años en representación del ECUAFIP. Sí. Y ahí se evaluaban las residencias que solicitaban ser acreditadas. Y obviamente una residencia acreditada pasa a ser automáticamente especialidad, ¿no es cierto? Sí. Ahora, anterior a este 2015, lo único que había para evaluar una residencia era el marco de referencia general de esa residencia.
Y obviamente la intervención de una comisión de evaluadores que venía, hacía la auditoría. A nosotros nos evaluaron, yo estaba a cargo de docencia del pediátrico en el 2012, con el marco de referencia de residencias de pediatría. Vinieron los evaluadores, hablan con residentes, con instructores, ven contexto, prácticas, programas, evaluaciones, etcétera, para darte una acreditación de 2 años, de 3 años o de 5 años. Sí. Cuando aparece esta resolución, se pone por arriba de los marcos de referencia incluso. O sea, cuando ustedes estén volviendo a elaborar, incluso con dirección de docencia, con Kela Inocente, con Liz Pasotti, trabajamos mucho tiempo en las modificaciones del programa del 2015, sí. Mirando esta resolución, artículo por artículo, mirando cumplir esta resolución. Sí. El marco de referencia, lamentablemente, en 2017-2018, Nación no le dio la importancia que merecía, nos pusieron en el freezer y estaba lista para salir con acuerdo federal y bueno, y se quedó ahí. Todavía no la tenemos, pero tenemos esta resolución nacional, sí. Es importantísimo. Y justamente lo que vos vas a explicar, la mejora de las licencias, sí. Fue gracias a esta resolución, que se cambió el decreto 1310 y se le puso la licencia en función de lo que dice acá, en esta resolución. Sí, eso exactamente. Bien. Gracias, profe. Bueno, ¿qué más contiene esta resolución? Bueno, las condiciones generales para ingresar al sistema, todo el tema de documentación que se requiere cumplimentar, los requisitos para ingresar, y las funciones, derechos y obligaciones del residente. Esto es importante, bueno, nos acaba de decir el profe, tener en cuenta cuáles son nuestras funciones, tener en cuenta cuáles son nuestros derechos y tener en cuenta cuáles son nuestras obligaciones, ¿sí? Y está reglamentado a nivel nacional. Finalmente, también los requisitos para la promoción para permanecer en la residencia, en las residencias. Y pasamos a este decreto, como nos decía el profe recién. Este decreto, que es el 835 del año 2017, tomando la resolución 195 que vimos anteriormente, modifica nuestro decreto madre, por decir, o nuestra ley madre provincial, que es la 5086. Vamos a ver en qué cambió, digamos, o qué modifica para tenerlo en cuenta. Este es un cuadrito que lo dice, bueno, acá tenemos qué artículos modifica del decreto 1310 y cuáles son las modificaciones en el decreto 835. Una de ellas es, por ejemplo, la asistencia. La asistencia en el decreto 1310, el porcentaje de asistencia era no inferior al 80% del total de días de capacitación computados en el año lectivo, incluyendo los feriados y los no hábiles. Se reduce ese porcentaje de asistencia al 75%. También tenemos el porcentaje que había que cumplimentar en cuanto a las unidades académicas y asistenciales programadas y ejecutadas durante el año lectivo, ¿sí? Yo, por ahí, profe, nos puede ayudar. Yo entiendo como unidades académicas sea todas las actividades que uno tiene previsto anualmente para cada ciclo lectivo. De esas actividades, en el decreto 1310 se debería cumplimentar el 85%. Y en el decreto... en realidad no está claro, mira, ese fue un tema de discusión. Yo estuve participando de la comisión que reglamentamos y no estaba de acuerdo en que se reduzcan los porcentajes y tampoco en que se llamara unidades académicas, pero se plantaron ahí, son mayoría médicos y se quedan en la palabra, no te dicen nada, unidades académicas no existe en el marco de una residencia, entonces yo quería que por lo menos se ponga de las rotaciones obligatorias. Pero bueno, no salió. Se tiene que interpretar como rotaciones obligatorias, pero es una interpretación que tenés que imaginarte. Claro, digamos. Perfecto. Y también, bueno, a ese 85 lo reduce al 75%. También modifica el artículo 11 del anexo 2, del apéndice A del anexo 2 del decreto 1310, sobre las guardias. Así como está pegado, figura en nuestro decreto 1310. Las guardias se conformarán de acuerdo a lo estipulado en cada ciclo
del programa de formación. Esto es importante que aclare que dice, de acuerdo a lo estipulado. Nuestro programa, o sea, lo estipulado por año, fíjense que va de 12 a 24 horas semanales, ¿sí? Eso a tener en cuenta cuando lean el programa. Eso es lo estipulado, o sea, estipula un número mínimo que sería 12 y hasta un máximo de 24 horas semanales. ¿Y cuál sería la característica? Es que no se puede exceder las 36 horas semanales, excluyendo las horas de jornadas de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la modificación que hace el decreto 835? Pone, las guardias se van a conformar otra vez de acuerdo a lo estipulado en cada ciclo por el programa de formación y no debe exceder, o sea, le pone número, no debe exceder un máximo de 12 horas de guardia, de dos horas de guardias semanales de 12 horas, ¿sí? Y entre esas dos guardias de 12 horas debe haber un periodo de tiempo de 48 horas. Nosotros no hacemos 12 horas semanales, o sea, no conveniente, pero por ahí, si haríamos 24 horas semanales, hay que separar en 12 horas y cada una con un intervalo de 48 horas, 2 días. Y contempla también el descanso mínimo de 6 horas postguardia, que lo veíamos, está en la resolución 195, es decir, incorpora, o mejor dicho, modifica, no es que incorpora, modifica el decreto 835 a nuestro decreto 1310. ¿Qué más? Lo que hablamos de las licencias. Sabemos que tenemos la licencia... ¿Sí? La anterior, ¿puedes poner alguna Sí. acotación? Sí. En la anterior del tema de las guardias tiene que ver con que muchos deben saber que en varias residencias médicas se generaba un exceso de carga de trabajo en los residentes con aumento de errores de una persona que está en formación y mal dormida y con daño al paciente. Bueno, empieza a surgir mucha evidencia que ya no se puede tapar de que ese daño al paciente realmente es importante. Cuando empieza a ser importante, allá por el 2015, aparece ya la palabra seguridad del paciente en las páginas del Ministerio de Salud de Nación. De más o menos desde ese año empiezan a decir, tomen en serio. Te diría antes, porque en el 2012, cuando vienen a evaluarnos, teníamos un exceso de horas guardias. Bueno, yo aproveché la evaluación de Nación para plantear que a partir de ese momento no iba a haber más exceso de guardias, el de primer año y el de tercero iban a ser la misma cantidad de guardias, entonces se sacaba el exceso del de primer año, porque el de primer año hacía como 30 y pico horas por semana, 40, que si yo hacía un exceso de guardia, y el de tercero hacía muy pocas. Claro. Bueno, el de primero, encima con poca formación, se cometían errores que dañaban al niño. Entonces le decía, estamos todos en riesgo, todos los responsables estamos en riesgo, estamos dañando a una persona y no se está formando bien, sobran motivos. Bueno, cuestiones que con mucha resistencia se modificó y se equiparó, entonces los 3 años hacen la misma carga de guardia, etc. No en todas las residencias médicas, solamente en aquellas donde el grupo de formadores, esa estructura jerárquica que vos comentaste al comienzo, se pone la camiseta de hacer cumplir la reglamentación. Ustedes saben, nuestro país no es Alemania, no tenemos la cultura de cumplir las reglamentaciones. Entonces debe haber un equipo de personas que tenga la cultura de hacer cumplir lo que está escrito y no que quede en una linda filmina. ¿Se entiende? Sí. Eso es ya parte de la estructura jerárquica. Por suerte, en nuestro ámbito estamos bien, digamos. En bioquímica no hemos tenido problemas, así que, pero van a haber muchas diferencias en medicina, algunas que están cumpliendo esto y otras que no. Las que no cumplen tienen dos consecuencias. Una, nunca van a acreditar. Y la segunda, tienen una tasa de abandono dentro de la residencia muy alta. No terminan, muchos no terminan el tercer año por el nivel de exigencias, estrés, un montón de problemas. Claro. Eso nomás. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto a las licencias, ya sabíamos, están estipuladas las 21 días de corrido para la licencia anual y 7 días para la licencia de invierno. ¿Cuáles otras licencias están incluidas acá? Tenemos la salud, ¿sí?
por atención de un familiar directo enfermo. Ahí tiene cuáles son esos familiares directos enfermos, cónyuge, hijo, madre, padre, persona a cargo. Las licencias por maternidad o gravidez que figuran en el decreto, pero no aclara ni día ni cantidad de tiempo. Y acá que aclara que va a ser de uso obligatorio y por un periodo de 3 meses. Y también figura la licencia por matrimonio, que hasta ahora nadie lo usó, de 14 días, ¿sí? Continuos. También están contempladas, vamos a ver, otras razones, ¿sí? De licencia que se pueden utilizar. Razones particulares, nosotros podemos utilizar 40 horas laborales, ¿sí? Por año, para razones particulares. Esto es cuando yo necesito hacer un trámite, cuando tengo que ir a hacer alguna cuestión y razones particulares, se puede, lo correcto, digamos, es pedir esta licencia, es decir, se hace un permiso y estas de carácter particulares son a devolver, como dice acá, cuya devolución será acordada con el responsable del programa, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero salir un día, 3 días, por razones de 3 días, perdón, en 3 horas o 6 horas en un día por razones particulares, yo que tendría que hacer devolver esas horas. En algún momento eso se arregla con el jefe de residencia, se acuerda, digamos, cómo devolver esa hora. Por paternidad, que sí, yo la hice uso el año pasado, son 5 días hábiles, y después tenemos por fallecimiento, ¿cuántos días? Sí, 2 días hábiles, aclara fallecimiento para hijos hasta 6 días, después depende de la persona, del fallecido, cuántos días. Por donación de sangre, que generalmente no se utiliza, un día hábil, y también de importancia la lactancia materna, ¿sí? Tiene licencia. Entonces, este decreto 835 incorpora el día, es decir, los días y los requisitos para estas licencias que no estaban incorporadas en el decreto 1310. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Una aclaración, Javi. Ajá. Esos números que vos explicaste de licencia son los mismos que tiene el de planta. El Sí. criterio que se usó fue que tengan los mismos derechos, como estaba el espíritu de la resolución 1995, que traten de respetarse los derechos laborales, entonces se le hizo el mismo régimen de licencia. El de planta tiene también 5 días por paternidad, por ejemplo. Sí, perfecto. O Eso sea, no. las mismas licencias que el personal de planta. Bueno, ¿qué otra quise remarcar acá, por ejemplo, en que figura en este decreto? Y es de carácter, tenemos, por ejemplo, para mostrar la diferencia más que nada, nosotros tenemos la rotación que llamamos rotación exterior o externa, ¿sí? De carácter obligatorio, es decir, figura dentro de nuestro programa como una rotación más. En este caso, en este decreto, figura que las rotaciones a centros de mayor complejidad, que sería la equivalencia a nuestra rotación externa, en este caso figura de carácter optativo, o sea, yo también no sabía eso, que para el médico es optativo esta rotación a un centro de mayor complejidad. Para nosotros, al estar dentro no se vuelve optativo. Y el periodo, ¿sí? No se puede, o sea, más de 4 meses, ¿sí? No más de 4 meses. Esa sería la característica de la rotación a un centro de mayor complejidad, que para nosotros sería la equivalencia la rotación externa, que la llamamos. Y también, y sí es de carácter obligatorio, es las rotaciones a un centro de menor complejidad, que para nosotros sería equivalente a las rotaciones al interior, ¿sí? Que le llamamos rotaciones al interior. O sea, establece que sí son de carácter obligatorio, como nosotros tenemos incorporado dentro de nuestro programa, a partir de segundo año, ¿sí? Y no menos de 2 meses, ¿sí? Esa es la característica que nosotros lo cumplimos, o sea, hacemos el segundo año, está estipulado en realidad entre segundo y tercer año, y es de 2 meses, la rotación al interior. Javier, hay una aclaración. ¿Sí? Para nuestra residencia, con el programa vigente del 2015, las rotaciones de mayor complejidad continúan siendo de carácter obligatorio. Claro,
Claro, sí, esa era, obligatorio esos 4 meses. sí, Como vos lo dijiste, yo firmé en disconformidad cuando se aprobó esta modificación, mm, aclarando que estaba en disconformidad con este ítem, con ujú, la reducción de los porcentajes también, pero particularmente con este ítem porque consideraba que la experiencia que nos había mostrado para las residencias de provincias periféricas y pobres, como es el norte argentino, sí, el noreste, el nordeste, es una ganancia formativa enorme esa rotación externa, como está demostrado por más de 40 años de rotación. así es. Ujú, Entonces, poner la optativa es realmente inexplicable, claro, inexplicable que saquen una rotación donde a la provincia no le cuesta ningún peso de más porque vos le seguís pagando el mismo sueldo y el residente se tiene que arreglar si tiene que alquilar en Córdoba, en Buenos Aires, o se quiere ir a San Pablo, a España, se tiene que arreglar solo, no le claro, significa. Y cuando vuelve, genera una ganancia enorme en el sistema de salud con las ujú, mejoras que trae. sí, De manera que cierto. es realmente Claro, no se imposible. entiende. Y basado en ese argumento que yo me planteé, le digo, bueno, nuestro programa no se va a cambiar. Claro. Y si vamos a litigio legal, vamos a litigio legal. Ujú, Y sí, será una instancia judicial la que decida quién tiene razón. Cada uno va claro, a poner su argumento, que el Ministerio de Salud ponga un argumento por qué cree que tiene que ser rotativa y nosotros pondremos por qué tiene que seguir siendo obligatoria. ¿Se exacto. entiende? Sí, Te sí, quiero sí, decir, no hay que bajarse los pantalones antes, ¿viste? Hay que pelearla. claro, perfecto. Bueno, estas son entonces las dos rotaciones que nosotros las tenemos incluidas, están en nuestro programa y como dijo el profe, son obligatorias, digamos. Pero lo que me interesa a mí remarcar es las características, digamos. Una que es no mayor a 4 meses, nosotros hacemos 4 meses, y la otra que es no menor a 2 meses. Bueno, finalmente entonces yo quise hacer esta pirámide para ver, digamos, en orden jerárquico si se quiere y de peso, en nuestros reglamentos, digamos. Tenemos obviamente nuestra ley madre de creación de las residencias, la ley 22.127. Después tenemos nuestras leyes provinciales, nuestra ley 5086, ahora como le dije, se llama 1215G, ¿sí? El decreto que reglamenta nuestra ley, y de suma importancia el decreto, no puse el número, que modifica, o sea, los decretos que modifiquen. El decreto más importante es el que acabamos de ver, el 835, ¿sí? Del 2017. Y también, si viene de nivel nacional, lo puse acá, es la resolución 195, que es el reglamento básico nacional de las residencias de salud en Argentina. Y finalmente, tomando todas estas leyes y decretos, tenemos nuestro reglamento interno, ¿sí? Como saben, ya el reglamento interno se les dio impreso para la lectura. Van a ver que hay cosas textualmente tomadas, porque obviamente un reglamento interno no puede contradecir a normativas de mayor jerarquía, como una ley o un decreto o una resolución nacional. Entonces nosotros, con un reglamento interno, ¿cuál es la idea de un reglamento interno? Es adaptar la reglamentación que tenemos a nuestras residencias. Acuérdense que yo les decía, mayormente están hechos pensando en una residencia de medicina. Y nuestra residencia, como saben, es totalmente distinta. Por eso nuestro reglamento interno tiene especificaciones que por ahí no están contempladas en los decretos y son adaptadas, y que también está sujeto a actualización, ¿sí? Que eso también se está trabajando como hace 3 años. A medida que avanza, hay que, de acuerdo a las situaciones que aparecen en la residencia, hay que ir haciéndolo más detallado o actualizando nuestro reglamento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? De las chicas, sobre todo, las residentes nuevas. ¿No? ¿No? ¿Sin pregunta? Bueno. Para finalizar, entonces, si se acuerdan, entonces el cuarto pilar que yo quise poner de la residencia es la acreditación, ¿sí? Como escucharon hablar. Simplemente nombrar, porque la acreditación es todo un tema también que tiene sus reglamentos, sus leyes, sus reglamentos más que nada, que hay que, eh, que hay que
tener conocimiento para hacer. Y quise hacer, digamos, esta especie también de figura donde tenemos una ruta, un camino y unos piecitos. Es decir, que la acreditación, como dijo hoy el profe, automáticamente nos habilita a la especialidad, ¿sí? Y que creo que es el camino que debemos seguir desandando para llegar a acreditar nuestra residencia, que hace 3 años prácticamente vienen trabajando los distintos jefes, los distintos instructores, la jefe de docencia, vienen trabajando para la acreditación. ¿Está llorando, Pedro? Y acá quise poner el concepto, porque decir que Incluso, sí. no, termina. Quise poner simplemente el concepto, porque por ahí decimos acreditación y no tenemos mucha idea o asumimos ciertas cosas, ¿sí? No es otra cosa más que así está especificado como el proceso de armonización en todos los criterios básicos por lo menos, que establece una base común, ¿sí? Entonces, estos criterios mínimos de acreditación es lo que nos asegura una calidad de formación, obviamente en la nación, ¿sí? Como está ahí en la definición. Y toda la parte de guías, reglamentos y estándares de acreditación lo tenemos acá como en este manual que es el Sistema Nacional de Acreditación de Residencia. Así que en otro Ateneo más adelante, en otra charla, lo tenemos que ir familiarizando con los estándares de acreditación. ¿Sí, profe? No, buenísimo, justo lo que terminás de decir, me parece perfecto. Este es un tema muy grande, muy gordo, y merece mínimo una videoconferencia más y que se trabaje. Es largo, es muy complejo, pero es importante. Conceptualmente, ¿de qué hablamos en acreditación? Que un organismo externo a tu residencia viene y evalúa en base a una documentación previamente acordada, en este caso a nivel nacional, o sea que aplican el mismo esquema de evaluación, vienen con una grilla, por ejemplo, para pediatría tenía 44 páginas, los ítems que el comité evaluaba para acreditar la residencia de pediatría, en sus distintas dimensiones: descanso, programa, prácticas, teorías, ateneo bibliográfico, ateneo clínico, evaluaciones de cada rotación a final de año, miles y si se cumplía todo lo que estaba en el marco de referencia. Después a eso se le agregó la resolución 1995, ¿no es cierto? Sí. Te evalúan todo. ¿Cuál es el premio? Que si estás acreditado, sea por 2, por 3 o por 5 años, según si te faltan cosas, te dan por 2 años y a los 2 años te vuelven a evaluar. Si te falta un poquito menos, 3. Y si estás muy bien, te dan por 5 años. A los 5 años se vuelve a evaluar. Sí. Bueno, el premio es que sos reconocido como una especialidad a nivel nacional. ¿Por qué Claro. se puso este sistema en el año 2006? Porque había una ensalada de organismos extendiendo títulos de especialistas. Colegios profesionales, asociaciones científicas profesionales. En el caso de bioquímica vos tenés el Colegio de Tucumán, tenés el Colegio de Córdoba, tenés la Asociación Bioquímica Argentina, un montón de entidades que te dan el título de especialista, pero cada uno hace su sistema de evaluación para darte el título. Entonces, Nación normatiza para los que son residencias, porque después están las universidades dando sus títulos, el tema es muy complejo, pero a nivel nuestro es buenísimo. Lamentablemente, pedimos, bueno, el marco ya les dije, se frenó en 2018 por una cuestión de que no le dieron Nación, el gobierno no le dio la importancia, ¿no es cierto? Incluso ustedes saben que bajó del Ministerio a Secretaría de Salud, así que está claro que no era su prioridad. Bueno, lamentablemente se pidió desde Dirección de Desarrollo Humano, que hoy se llama de Capital Humano y Salud de la provincia del Chaco, se pidió unas pocas residencias que esa dirección consideraba que estaban en buenas condiciones para ser acreditadas. 3 o 4 residencias médicas de las 25 que tiene medicina, y la de bioquímica nuestra. Sí. Y entró en lista de pedidos allá por comienzo del 2019. Pero el esquema a nivel nacional de grupos humanos para evaluar las residencias no sé, en este momento era absolutamente insuficiente. Es decir, había más de 100 residencias con pedido de ser evaluadas y no más de 4 personas trabajando en la comisión asesora, y se le distribuía a grupos de expertos
que todo trabajo ad honorem, esos grupos de expertos, de manera que falta eso, digamos, que si vos montás un sistema de acreditación, bueno, tenés que destinar un recurso humano suficiente para hacer las evaluaciones en tiempo y forma. No pueden pasar 3 años desde que vos pediste hasta que te vengan a evaluar. En 3 años cambió todo lo que vos tenés, digamos. Sí, Bueno, claro. Conclusión, esto es importante, es bueno, pero siempre tiene una pata que depende de decisiones políticas de alto nivel, digamos. Alto en el sentido jerárquico, nada Claro, más. sí. Pero es importante conocerla, como vos dijiste, y seguir, porque en su esencia es la herramienta que te asegura la calidad de la formación. Exacto. Porque si no, vos tenés hasta sanatorios. Acá en el Chaco mismo tenés sanatorios que forman residentes Sí. y trabajan después como especialistas. Bien. Y no es la idea, ¿viste? Porque vos preguntás y tuvieron un Ateneo en el año. Entonces, ¿qué formación académica tienen? Más allá de la formación práctica, que seguro la tienen. Claro, y sí. Bueno, entonces la intención de este Ateneo, como le decía, era más bien poner en conocimiento a los R ingresantes y también a los otros R de esta situación de la residencia. No sé si la profe Kela quiere decir algo o concluir con algo. Y bueno, y la idea es ponerle en conocimiento. Son temas largos, pesados, como vieron, y la única forma de ver es leyéndolos. O sea, se le proveyó el programa y los reglamentos internos, las leyes están online, digamos, yo le voy a pasar los decretos, y siempre tengan en cuenta, por lo menos sepan dónde recurrir cuando surgen situaciones o quieren sacarse dudas, digamos, porque está todo explicitado, no hay necesidad de inventar nada, si se quiere, en cuanto a reglamentación. Obviamente, si conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, podemos cumplirlas de mejor forma. No sé si está... Javier, ¿Sí? Nada que agregar, me parece muy bien. Desde tu papel, digamos, desde tu función de jefe, está perfecto que los informes a los residentes y ellos saben que cuentan con nosotros para cualquier consulta. Exacto. Así que muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por Gracias también. escuchar. Bueno, nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Gracias, profe, por participar. Bueno, un gusto. Nos vemos. Un Chao, gusto. chao. Muy bueno, Javier. Gracias. Gracias. El 10.